Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestros webinars para el combate a la desinformación electoral. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy relevante, la inteligencia artificial y su impacto en los procesos electorales y además del uso ético de la inteligencia artificial al momento de comunicar. Para eso nos acompaña en esta ocasión Alice Colombi. Alice, ¿estoy pronunciando bien tu apellido? Sì, sì, sì. Alice Colombi. Alice Colombi. Eh, Ella es analista de medios y comunicación digital con más de 15 años de experiencia en los ámbitos de elecciones, democracia y gobernanza en Europa, América Latina, África, Asia Central. Ha participado en más de 25 misiones de observación electoral con la Unión Europea y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, además de proyectos de asistencia técnica en Sudán del Sur, Madagascar, Bolivia y Perú. Ha colaborado con la UNESCO en la ejecución del proyecto Social Media for Peace en Kenia, Colombia, Bosnia, Indonesia. Tiene experiencia de sobra sobre cómo impacta la desinformación en los procesos electorales y más recientemente en el impacto de la inteligencia artificial en estos procesos. Alice, te voy a ceder la palabra para iniciar con tu presentación. Muchas gracias, Jesús. Pues antes todo quisiera agradecer a la OMPE por invitarme a compartir mis reflexiones sobre un tema que considero de vital importancia en este momento para el futuro de nuestras sociedades. Esto ya no es una especulación teórica ni un debate entre tecnólogos, sino que una realidad. Hoy la inteligencia artificial transforma nuestras sociedades y nuestros sistemas políticos a una velocidad vertiginosa. En particular, su impacto en los procesos electorales es profundo y creciente. Cada vez más lo vemos y lo hemos estado monitoreando. La inteligencia artificial ha cambiado la manera en la que las personas acceden a la información, en la que la gente busca, recibe y comparte la información. Las redes sociales con sus algoritmos son un claro ejemplo de ello. La inteligencia artificial generativa ha vuelto más barato el acceso a la información, a la producción y la difusión de información, lo que permite a la gente innovar en el espacio informativo, lo cual es muy interesante y empodera, se puede evaluar positivamente porque empodera a las personas y beneficia de alguna forma a los derechos humanos, pero los desafíos que estamos viendo y que siempre han existido en la contienda política se ven acelerados, se ven amplificados y se han visto aumentados en velocidad y escala gracias a estas nuevas tecnologías. Todo esto puede perturbar las campañas y afectar la confianza de los votantes en el proceso electoral, desalentar la participación electoral también. Estamos hablando de desinformación, de deepfakes, de amplificación de prejuicios sociales, porque la inteligencia artificial permite, la inteligencia artificial generativa, permite socavar, puede utilizarse para socavar campañas y desacreditar oponentes, incluso por actores estatales extranjeros. Entonces, yo quisiera compartir una presentación y de ahí abordar unos 6 temas. He dividido esta charla, decimos, estructurada esta charla en unos 6 temas principales para intentar organizarla porque efectivamente es mucha información. No sé si se está viendo. Un momento. Sí, sí se ve, pero todavía no Sí, está en modo presentación. Ahora sí, ya se ve. ahora sí. Y entonces lo que quisiera es estructurarla abordando la relación entre la inteligencia artificial y con la libertad de expresión, con los riesgos de manipulación que esta implica. Hablar un poco del debate entre la inteligencia artificial como herramienta electoral, los pros, las ventajas que aporta como herramienta electoral, pero también los riesgos y las amenazas que puede representar o implicar para la democracia. Hablar un poco de cómo se puede proteger nuestras democracias ante los riesgos de la inteligencia artificial a partir de posibles soluciones desde la gobernanza. Y por último, quisiera
presentar un poco el caso más reciente que he tenido la oportunidad de observar en las presidenciales de Ecuador, las recientes elecciones en Ecuador, porque ahí por primera vez he tenido la oportunidad de implementar un monitoreo de este tipo de contenidos. Entonces, por empezar, quisiera abordar el tema de la relación entre la inteligencia artificial y la libertad de expresión, ya que la inteligencia artificial, de hecho, potencia la difusión, como estábamos diciendo, potencia la difusión de ideas, pero también facilita la desinformación. Los deepfake y los algoritmos que priorizan contenido polarizante debilitan la confianza pública en la práctica. Y esto afecta especialmente a grupos vulnerables como las mujeres que pueden ser silenciados o atacados con más frecuencia. De ahí la urgencia de impulsar la alfabetización digital y exigir responsabilidad a las plataformas digitales, a las plataformas tecnológicas. Los algoritmos refuerzan la polarización y permiten lo que llamamos microsegmentación del mensaje de forma prácticamente invisible. Los bots con los contenidos generados automáticamente y la desinformación masiva actúan en gran escala y hoy en día a bajo costo, lo cual claramente ha incrementado la difusión de este tipo de contenidos. El problema es la falta de transparencia, porque existe un tema de libertad de expresión, pero también un tema de falta de transparencias, porque las personas, de hecho, no pueden, no saben por qué o cómo, en la gran mayoría de los casos, por lo menos, son perfiladas, ¿no? Cómo se recopilan sus datos. Pueden ser influenciadas sin darse cuenta de cuáles son los mecanismos que producen esta influencia. Y la consecuencia puede ser, y muy frecuentemente es, una ciudadanía desinformada, desconfiada y sin herramientas para controlar el proceso electoral. Ahora, el uso de la inteligencia artificial en la generación de contenido político representa una de las transformaciones más significativas en la comunicación electoral hoy en día. Esta tecnología que avanza, como decíamos, a un ritmo vertiginoso, ofrece ventajas indiscutibles, pero también plantea riesgos profundos que deben ser abordados con seriedad, ética, responsabilidad. Estamos frente a un doble filo, ¿no? Por una parte, entre sus principales beneficios, estamos hablando de inteligencia artificial generativa y entre los principales beneficios destaca la capacidad de personalización efectiva, porque gracias a al análisis de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial permite adaptar los mensajes a los votantes, al target identificado, ¿no? Al público objetivo. Y esto basándose sobre las emociones, las preferencias, y de esta forma, evidentemente, se mejora el nivel de precisión del mensaje y la conexión entre el representante político y la ciudadanía. Esta precisión comunicativa se traduce además en un mayor alcance, ya que las campañas pueden llegar a audiencias amplias, masivas, a un costo relativamente bajo y permiten optimizar de esta forma recursos y estrategias. Otro aspecto positivo es la automatización del contenido, porque la inteligencia artificial puede generar textos, imágenes e incluso videos de forma rápida, escalable, y eso facilita la presencia en el espacio digital, en múltiples canales de redes sociales y otros. Y junto con ello también la segmentación precisa permite de identificar y movilizar nichos electorales estratégicos, de
hiperpersonalizar, dirigiendo mensajes que apelan directamente a las preocupaciones del público objetivo y de distintos grupos diferentes. Además, la agilidad en la respuesta que ofrece la inteligencia artificial permite ajustar el contenido en tiempo real. Dependiendo de las reacciones del público, estas herramientas permiten adaptar rápidamente, haciendo las campañas más dinámicas, más receptivas. Todo esto suena muy atractivo, interesante y eficaz, pero esos beneficios conviven con desafíos muy serios. Uno de los más preocupantes es el riesgo de desinformación sofisticada, porque la generación de lo que llamamos deepfakes, contenido falso, altamente creíble, que puede distorsionar el debate público y de esa forma manipular percepciones y por ende erosionar la confianza ciudadana. Este fenómeno se amplifica cuando se suma la acción de bots y desinformación masiva que operan a gran escala y con costos mínimos, saturando así el espacio digital potencialmente con narrativas manipuladas. Además, los algoritmos refuerzan la polarización al priorizar contenidos que confirman creencias previas. Esto contribuye sin duda a fragmentar la conversación pública y además puede contribuir a alimentar la confrontación social, la polarización. Lo estamos viendo en varias sociedades y al mismo tiempo los algoritmos permiten una microsegmentación casi invisible porque cada grupo recibe un mensaje diferente, distinto, que se adapta a su perfil, sin entrando en una burbuja, sin lo que llamamos cámaras de eco, sin poderlo contrastar con otras visiones, a no ser que vaya buscando información alternativa, pero aquí estamos hablando de lo que sucede, decimos, de manera automática, ¿no? A través del algoritmo. Y esto, de nuevo, contribuye a polarizar la fragmentación, a fragmentar y polarizar el debate democrático. El problema central, creo yo, es la falta de transparencia, porque muchas personas pueden ser influenciadas sin saber cómo se recopilan los datos, por qué, porque los mecanismos detrás de estos contenidos no son ni visibles ni comprensibles para la mayoría de los ciudadanos comunes. Y esta opacidad genera en la práctica una ciudadanía desinformada, sin herramientas para controlar el proceso electoral, lo cual debilita potencialmente. Lógicamente estamos hablando de posibles riesgos, no siempre sucede, pero potencialmente debilita la rendición de cuentas y la legitimidad democrática. También debemos considerar la desigualdad electoral, porque no todas las campañas tienen acceso, no todos los políticos que implementan una campaña electoral tienen la misma posibilidad, el acceso a las mismas tecnologías o al mismo volumen de datos, ¿no? Eso también depende de los recursos a disposición y genera una brecha entre actores políticos, facilitando a quien tiene más recursos versus quien tiene capacidades menos avanzadas. Y en última instancia, este conjunto de riesgos puede derivar en una desconfianza sistémica donde la línea entre verdad y manipulación se vuelve cada vez más difícil de distinguir, socavando el fundamento mismo del proceso democrático. Por todo esto, yo creo, por todos estos potenciales riesgos,
y objetivos, ventajas, es imprescindible abrir un debate público sobre un uso ético de la inteligencia artificial en contextos electorales, que nos permita aprovechar su potencialidad sin comprometer los principios de transparencia, responsabilidad y de equidad que deben ser una prioridad para proteger la integridad de un proceso democrático en la era digital. Ahora, ¿qué podemos hacer para proteger nuestros procesos democráticos y nuestras sociedades de esta nueva transformación que está ocurriendo? Formar coaliciones entre sociedad civil, academia, plataformas, entre varios actores implicados en el proceso electoral es una respuesta sensata. Lo que tenemos que hacer es exigir transparencia y promover el pensamiento crítico, establecer también regulaciones en ciertos casos para asegurar que la tecnología respete derechos y equidad democrática, porque la tecnología no puede estar por encima de los principios democráticos. Una gobernanza ética de la inteligencia artificial permite identificar los riesgos, comprender los riesgos y fortalecer las capacidades críticas para fomentar una colaboración global. La participación de múltiples actores, una colaboración multisectorial, es fundamental para diseñar las reglas que realmente puedan proteger el interés público. Ahora, frente al avance acelerado de la inteligencia artificial, creo que se vuelve urgente pensar, como decía, en una gobernanza ética que permita no solo regular el desarrollo, sino que comprender a fondo los riesgos que implica para la sociedad. Una gobernanza que no debe entenderse únicamente como un conjunto de normas técnicas o legales, sino que como un marco de principios compartidos que guíen el diseño de estas tecnologías, la implementación de la inteligencia artificial, el uso, con un enfoque centrado en los derechos humanos. Esto permitiría visibilizar y dimensionar el impacto a partir de los sesgos algorítmicos que acabamos de mencionar y para esto sería necesario un diagnóstico para fortalecer capacidades críticas de los ciudadanos y de las instituciones. En un contexto de tecnologías globales y actores internacionales, transnacionales, esta gobernanza no puede ser efectiva, solo puede ser efectiva si se promueve una colaboración, además, no solo multisectorial, sino que internacional, porque la inteligencia artificial, como la estamos viendo aplicada en los contextos electorales, no es un fenómeno nacional, no conoce fronteras y por lo tanto establecer un marco ético para su gobernanza tendría que ir más allá de los límites nacionales, ¿no? Se necesita una cooperación, creo yo, global que alinee estándares éticos y promueva buenas prácticas para tomar decisiones de carácter tecnológico y que no sean solo unos pocos actores los que toman estas decisiones, que en la mayoría de los casos son guiados por intereses económicos o políticos. En este proceso, la participación de múltiples actores como el gobiernos, la sociedad civil, las propias plataformas, la academia,
el sector privado, los organismos multilaterales como puede ser la UNESCO, las Naciones Unidas, toda la implicación de todos estos actores creo que es fundamental porque tenemos que adelantarnos o sea, todos estos actores tienen una experiencia y una perspectiva, una visión diferente sobre este fenómeno y creo que es fundamental compartirla y tratar de adelantarnos a los potenciales riesgos que se podrían producir. En definitiva, construir una gobernanza ética y participativa de la inteligencia artificial creo que es el gran desafío que tenemos enfrente de este momento histórico. Y no se trata de frenar el desarrollo tecnológico, sino que de intentar orientarlo con responsabilidad para que de hecho sirva al propósito del bien común. Ahora, intentando aterrizar un poco en la realidad, eh, me pareció muy curioso lo que vi en Ecuador en las últimas elecciones presidenciales, porque efectivamente el año que viene se habló, se planteó mucho la preocupación con respecto a lo que hubiera podido ocurrir en elecciones, tomando en cuenta que decenas de países iban a elecciones en el año 2024, múltiples actores se movilizaron para intentar investigar y adelantarse a riesgo de potencial influencia de tecnologías de inteligencia artificial en las elecciones. Ocurrió, no es que no haya ocurrido, porque hemos visto casos en varios procesos electorales de contenidos producidos con inteligencia artificial que circularon en las campañas, pero creo yo, a partir de mis estudios y de las interacciones que he podido tener con otros expertos de temas digitales, de comunicación política en el entorno digital, no hemos visto al final, en el año 2024, que haya habido un proceso donde realmente la inteligencia artificial haya jugado un papel clave en distorsionar completamente el discurso público en clave electoral. O sea, ha habido ejemplos, pero con un impacto limitado y numéricamente también inferiores a las no a las expectativas, pero a las preocupaciones que creo legítimamente se planteaban al principio del año. Y yo por primera vez en Ecuador he visto un proliferar de contenidos producidos con inteligencia artificial llamativo. De hecho, estuve ahí como analista de redes sociales con la misión de observación electoral de la Unión Europea, que por cierto publicará su informe final el viernes, si no estoy mal, acaban de anunciar la conferencia de prensa de esa misión para presentar el informe final y en ese papel, durante la primera vuelta, no me había planteado monitorear de manera sistemática el tema de inteligencia artificial, porque, bueno, a raíz de un análisis de contexto no parecía ser una de las prioridades. Era una posibilidad, pero había otras prioridades al principio de la primera vuelta. Estoy hablando de finales de diciembre. Pero durante la primera vuelta o sea, fue evidente, llevando a cabo otros tipos de análisis, se notaba que iba creciendo la cantidad de contenidos generados con inteligencia artificial, a un punto tal que entre primera y segunda vuelta, aunque todavía no lo tenía del todo claro porque no puedo leer el futuro, pero tenía la sensación, tuve la intuición de decidir de incluir un monitoreo de inteligencia artificial para la segunda vuelta, por si acaso, porque notaba que se estaba incrementando bastante este tipo de fenómeno. Y de hecho, creo que al final mereció la pena porque fue interesante lo que vimos y también pude compartir con otros actores locales involucrados en monitoreos en verificación de noticias y monitoreo de varios temas, incluido inteligencia artificial. O sea, llegamos a la conclusión que efectivamente fue
un proceso electoral en el cual, sin, por primera vez, según nuestra modesta opinión, se ha manifestado de manera tan clara un uso amplio de contenidos producidos con inteligencia artificial. No necesariamente, no todo negativos, dañinos. O sea, se utilizó por varias razones. Se utilizó para desinformar, se utilizó para temas de contenidos de sátira, se utilizó para difundir propaganda política legítima por parte de candidatos, incluso a través de pauta publicitaria. Se utilizó por varias razones, pero es cierto que el uso mayor dentro de nuestro monitoreo, por lo menos de mi equipo, eh, a, dentro de los 131 casos de contenidos generados con inteligencia artificial identificados, 91 se utilizaron para atacar a candidatos, 7 para desinformar a los votantes, 28 para promocionar a candidatos y 5 para fomentar la movilización del electorado. Vimos que fue un uso transversal a través de varias plataformas que estamos monitoreando. El caso que quiero mencionar, que creo que es más interesante, más preocupante y más pertinente en el caso de la charla que estamos teniendo ahora, porque se vienen elecciones el año que viene en Perú y es una técnica que sospecho se podría reproducir en los siguientes procesos, no solo en la región, en otros países también, pero muy probablemente en la región, es el caso de la suplantación de identidad de medios de comunicación. Vimos que empezaron en la primera vuelta a difundirse varios contenidos de este tipo, donde había contenidos donde prácticamente la gráfica del video deepfake representaba, tenía la icona en un medio de comunicación, el estudio del medio de comunicación, la gran mayoría de los casos internacionales, la CNN, Deutsche Welle, France 24, etcétera, y medios de Argentina, de Brasil, de la región. Yo creo que esto es especialmente peligroso porque el nivel de sofisticación de estos contenidos era muy importante al nivel que recuerdo por lo menos un caso de un periodista de Deutsche Welle que entrevistado sobre el tema comenta sobre el hecho de que sus propios amigos, que él se reconoció porque siendo él reconoce su persona y su voz, pero dice, ni siquiera mi familia fue capaz de distinguir que no era yo. Y claro, el impacto que pueden tener este tipo de contenidos es grande, es mayor, porque como se puede fácilmente imaginar, el votante recibe una información pensando que el medio internacional acreditado, reconocido, está difundiendo cierto punto de vista sobre un proceso, siendo todo falso. ¿Por qué me llamó la atención? No solo porque se utilizó mucho la inteligencia artificial generativa en este caso, reproduciendo también periodistas conocidos de estos medios de comunicación, sino que porque no es la primera vez que lo veo. Lo vi en Guatemala en 2023, lo vi en México el año pasado, lo vi en Kosovo en 2021. O sea, vi casos puntuales, aislados, en su momento incluso pautados de contenidos de este tipo, pero es la primera vez que lo noto como una tendencia creciente. Solo nosotros, con un monitoreo muy limitado de un equipo pequeño durante 3 semanas, identificamos 27 casos. Y sé que hay actores de la sociedad civil que hicieron monitoreos del tema, dieron seguimiento al tema y también tienen constancia de varios casos y además acaban de publicar hay 3 organizaciones ecuatorianas que acaban de publicar un libro cuyo titular es Engañosfera, si no estoy mal, ahora pongo en el chat el enlace, donde efectivamente resumen un poco lo que estuvieron observando durante esa campaña. Se trata de usuarios digitales, que es una
Organización de la Sociedad Civil, Lupa Media y un profesor de la Universidad de la UNIR, de La Rioja, UNIR, y en ese libro cuentan el fenómeno, que este es uno de los fenómenos que estuvieron observando. Bueno, quería compartirlo, no puedo adelantar más porque saldrá el informe dentro de un par de días y ahí encontrarán las conclusiones de nuestro análisis, pero me parece interesante para Perú, porque especialmente habiéndose manifestado ya en procesos recientes en la región y viendo que va sofisticándose cada vez más, me preocupa que el año que viene pueda ser uno de los fenómenos a tener en la lupa en su proceso electoral. Y con eso termino porque no sé, me he perdido, no sé si he hablado más de lo que tenía y paso la palabra y os agradezco mucho y si tienen preguntas, con placer Gracias, las Alice. contesto. No, como siempre todo súper claro. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero estamos todavía bien. Ahora voy a presentar a Juan Carlos Luján. Juan Carlos es especialista, es comunicador, es especialista, es divulgador en temas de uso ético de la guía de comunicación a través de la guía. De hecho, investiga mucho al respecto. Los invito a seguirlo en LinkedIn, publica contenido muy interesante al respecto. Juan Carlos, te cedo la palabra. Vamos a hablar un poquito sobre el uso ético de la IA en la comunicación. Ya te puedes desmutear, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Jesús, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, tengo muchas coincidencias con eh, la exposición anterior de Alice respecto al tema de la desinformación, que como bien señala, pues sí, efectivamente puede poner en riesgo eh, un proceso electoral, pero yo en realidad lo veo como una estrategia, ¿no? Es una estrategia que ya incluso a puertas de la campaña ya estamos viendo la aparición de ciertas organizaciones o grupos que incluso ofrecen cursos o talleres para usar la IA en la política, que vamos a ver en unos minutos. Hoy tengo un aviso que he detectado. Pues bien, como yo señalo acá, en realidad ese fenómeno de la desinformación, que no es nada nuevo, pero claro, lo que ocurre en los últimos años es que las herramientas de inteligencia artificial se vuelven cada vez más perfectas, sobre todo en lo que es la creación de imágenes, ¿no? Lo audiovisual es lo que más predomina hoy en día. Se ha visto, justo estuve en Buenos Aires cuando el día de las elecciones, el día antes, y apareció este video que van a ver quiero ver si se puede escuchar el audio. A ver, un segundo que quiero cotejar en la presentación el audio. Share sound, aquí está. Ya. Entonces, vamos a ver aquí. Ya. Vamos a ver este video. Quería contarles que ¿Se tomé la oye? decisión de bajar la candidatura de Se Silvia escucha, sí. Lospenato. Y yo sé, se preguntarán por qué eh, y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la pregunta que eh,
supongo que muchos lo han visto, no sé si lo han visto en realidad, eh, como ese video lo lanzaron un día antes del proceso electoral en redes sociales. Usuarios anónimos, obviamente, que curiosamente seguían a dirigentes del partido por el cual pedían votar, pero fue bastante curioso porque se detectó a tiempo, se judicializó. No sé si van a dar con los autores, de verdad que va a ser bien complicado, porque son cuentas anónimas. Tener que pedir autorización judicial a la red social X, porque salió en X esto. Pero es cierto que situaciones de este tipo la hemos visto también en el caso de Ecuador, por ambos candidatos, y también en las elecciones en México, ¿no? Algunos videos sí logré verlos donde efectivamente se recurre mucho a los elementos audiovisuales. De la época de los blogs, donde también se pretendía hacer lo mismo, o a los gráficos, a los famosos flyers, estamos dando un salto bastante cualitativo a lo que es la generación de videos, ¿no? Y en realidad esto no es culpa de la tecnología. La tecnología es una herramienta neutral como lo puede ser hoy en día el celular, que es una herramienta que se creó, se inventó para comunicarnos, pero hay gente que usa esto para extorsionar o robar, ¿no? El tema va por el mal uso de parte de los usuarios. Y ese mal uso, pues con este escenario político de 43 partidos políticos, que la verdad que es bastante confuso, ya se imaginan, bueno, ya hemos visto la boleta electoral, con unos nombres tan rimbombantes que creo que más de uno usó ChatGPT para crear nombres, y además, si mal no recuerdo, 16 o 18 partidos observados en el tema de la inscripción de adherentes, ¿no? Es un escenario bastante complejo que me hace presumir, espero estar equivocado, que el escenario de la desinformación va a ser bastante am, visible para nosotros como electores, como ciudadanos, porque en la realidad es que muchos de estos partidos carecen de idearios o programas claros y más sus movimientos o sus acciones están basadas en, por un lado, caudillismo y por otro lado, en el trabajo de las emociones, que justamente son eh, elementos claves que utilizan ellos en la difusión de mensajes, sumando a eso la IA, que te permite hacer contenidos de forma mucho más simple y sencilla, y agregándole a eso las redes sociales. Redes sociales que además tienen una serie de componentes interesantes que ya lo mencionó Alice, eh, con un segundo escenario, que es este aquí, que es el Digital News Reports de Reuters, que lo sacó el 19 o 18 de junio, o sea, hace unos días, donde vemos como, por ejemplo, el online, que no se refiere necesariamente a medios online, sino se refiere, en la parte inferior, se refiere a web, noticias, redes sociales, plataformas de video, podcasts, streamings, chatbots. Eso es lo que predomina en el consumo de noticias, ¿no? Ya no solamente sitios web tradicionales o medios digitales, sino está sumando en ese conglomerado de online, repito, aplicaciones móviles, redes sociales, plataformas de video, etc. Y ya en color rojo están las redes sociales, muy aparte, ¿no? Y luego vemos el tema de la televisión, el desorden, y los medios, digamos, los tradicionales, pues cada vez están más abajo, ¿no? En el caso de los medios impresos, como vemos acá, tanto la televisión como los medios impresos son los que, digamos, sufren los efectos de este cambio de comportamiento en el consumo de información, y principalmente por la presencia de los móviles, que gran parte de los usuarios, al menos en el caso peruano, utilizan los móviles para consumir redes sociales. La RAE define la desinformación como esa acción y efecto de difundir información intencionalmente manipulada, ¿no? Para ciertos fines. En este caso nuestro, en el caso de Perú, de hecho que los fines son netamente políticos, y que en momentos electorales son los que más afloran. Ya no solo son los blogs o las cuentas en la red social X, hay otras plataformas como es el caso de TikTok, que tiene un ascenso muy notorio en los últimos años,
Recordemos que, por ejemplo, durante las protestas sociales en el sur del país y también en parte de Lima, gran parte de las organizaciones coordinaban desplazamientos en TikTok, pero no haciendo videos ni bailando. En las noches, desde las 9 de la noche, se abrían foros y conversaban todos con cuentas, bueno, anónimas, seudónimas, por audio. 100, 200 personas coordinando qué vamos a hacer al día siguiente, vamos a desplazar. Y a mí la verdad me sorprendía eso porque formato audio, ¿no? TikTok permite justamente ese tipo de espacios, las acciones que se iban coordinando en campaña electoral. Eh, entonces, ese tipo de escenarios creo que se van a repetir. En este caso, buscando no solamente adherentes, sino voluntarios con las ofertas que ya todos conocemos, ¿no? Que van desde comida hasta puentes o acciones que en realidad no deben de ofrecer, porque no les corresponde como función, sean diputados o senadores. Entonces, como señalo, ¿no? Cuando no hay una lucha ideológica de por medio, son grupos caudillistas en su gran mayoría, estos van a recurrir a la emotividad. Y la emotividad hoy en día se puede generar ya no solo con una buena foto registrada en la calle o con testimonios de personas o con una, como llamamos en Perú, una portátil que pago a 50 personas para que me acompañen y siempre me lanzan victorias como candidato, están con la pancarta, porque también puedo crear bots hoy en día, bots que van a inflar mi discurso, van a buscar, existen las famosas granjas de contenido, incluso he visto que aquí en Perú ya aparecen en publicidades en Facebook, no entiendo cómo Facebook permite ese tipo de publicidades que te ofrecen granjas de contenido con diversos fines. El dañar la reputación, que es el caso de video argentino que hemos visto, ¿no? O sea, donde figura Macri para, entre comillas, bajarse a otra candidata del partido. Eh, Información sesgada, imitando, muchos apela a la creación de flyers que imitan el logo de un medio de comunicación o una entidad pública. Y gran parte de las fases, como hemos visto, los nombres de esos partidos políticos creadas con algoritmos, o sea, han usado ChatGPT para qué nombre le ponemos al partido, ¿no? Somos un grupo de amigos y eso es, o sea, lo digo con toda la sinceridad porque eso es visible. Ya cuando vemos que esa gente toma el poder, ese amiguismo o ese trabajo conjunto, lo vemos cuando subcontratan a la empleada, al chofer, a la hija, heredan los puestos, ya, eso ya viene de campaña electoral. Entonces, hay una falta ética evidente en la clase política peruana. Y esa clase política peruana, sobre todo la que se inicia, descubre esos temas de la IA, pues obviamente el riesgo es ahí, ¿no? En la desinformación, la tergiversación, la automatización de crear contenido. Es increíble cómo tú puedes crear contenidos. Conozco el caso de un medio que antes de usar IA hacía 80 posts en redes sociales, hoy hace 320. Increíble la amplitud que pueda tener. Y bots que publican en la red social X, ¿no? Bots, no, perdón, textos que publican en la red social X, pero son textos periodísticos. Eso le da una idea del alcance que puedes tener en la producción de contenido con el aporte de la IA. Entonces, partidos débiles, tecnología muy poderosa, ¿no? Nos lleva a, se habló de una gobernanza. Sí, yo creo que es interesante. No sé si en realidad existe voluntad política para eso, pero sí creo que podemos apuntar más hacia abajo, hacia el ciudadano, hacia el docente, hacia los periodistas, hacia las ONGs o organizaciones civiles que incluso, bueno, la misma OMPE y Programas de Elecciones, que ya tienen algunos trabajos desarrollados como observatorios en buscar fomentar, y se dijo hace unos minutos, le dijo Alice, el pensamiento crítico, educar a la población. Aquí está la mina que me acompaña, me llama mucho la atención porque ofrece certificados gratuitos, lo trabajan por WhatsApp, pero el temario me llamó la atención porque si bien es cierto, inician con qué es la IA, por ahí hablan de ética, riesgos y
oportunidades, llega un momento en que en el punto sesión 3, discurso emocional más racional. O sea, el plus está en la emotividad. Luego, el diseño del perfil o el storytelling político, todo con IA. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Y el punto, sesión 10, post para campañas políticas, automatización de respuesta, conversión de seguidores en votantes. Ahí están vendiendo humo en realidad, que convierta en votantes a los seguidores. Pero lo que sí realmente me preocupa, y eso no se puede regular, somos un país libre y democrático, en realidad es inevitable, pero sí se puede educar. Es importantísimo educar, pero no los votantes, sino desde las escuelas. En educación cívica, por ejemplo, que el curso que en su momento desapareció, debería estar incorporado el tema de los deepfakes. Repito, aquí el tema no es regular la tecnología. La tecnología se hizo con un noble fin. El problema está en las personas. Y en el caso de Perú, donde prima la cultura de más vivo, de aquel que si tienes un carril de 2 vehículos y viene por la derecha un tercero que en lugar de seguir su ruta hacia la derecha se quiere meter al carril y te mete el carro, en un país donde tenemos el mejor reglamento nacional del tránsito, creo que en todo el hemisferio, pero que nadie lo cumple porque no hay sanción, no existe sanción. Donde tenemos las leyes maravillosas, perfectas, pero en la práctica no se cumple. Entonces, lo que necesitamos realmente es que la gente, el ciudadano promedio, el ciudadano a pie, eh, entienda cómo funcionan estos modelos y sobre todo cómo es que llegan estos mensajes a sus pantallas. Yo por eso siempre digo en los talleres que edito en las clases, piensa, cuestiona y valida. Son 3 palabritas que siempre tienes que hacer. Cualquier cosa que te llegue por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, o que te lo reenvíen, piensa, cuestiona, valida. Piensa antes de compartirlo. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué me lo han pasado? ¿Qué es lo que están buscando? Y valido. Salió en otro diario, estaba hablando que Godzilla invadió la ciudad de Lima, está en el centro histórico, hay un video de Godzilla. Voy a ver, cotejar en el diario algo de destrucciones provocadas por un gigante, ¿no? Eso es una cosa muy importante que lamentablemente, en espacios como este sí lo abordamos, pero estos no son espacios masivos, esto no es televisión nacional, no es radio nacional, ¿no? Es un espacio, un web streaming, donde hay un grupo de gente interesada, y espero sobre todo gente que trabaja en partidos políticos, que se puede usar la IA, sí, pero con ética. Yo voy a eso, que usemos la IA con ética. En realidad, yo, ya recogiendo un poco las ideas de Alice, ¿no? Estaba pensando, bueno, o sea, hay 3 cosas que se pueden hacer. Y en realidad son algunas de las cosas que yo siempre hago en clase con los alumnos, en los talleres sobre todo. Una que es la alfabetización digital. Necesitamos todos una nueva capa de alfabetización digital. Saber, por ejemplo, que la IA no tiene conciencia, no tiene conocimiento, responde con coherencia, con mucha naturalidad, pero todo lo que me trae es verosímil. Yo tengo que validarlo. Y que si yo uso ChatGPT, Gemini, Dixit, Qwen, etc., yo tengo que tener una base cognitiva, tengo que tener un saber previo. Yo puedo pedirle a la IA que me haga un contrato de alquiler de un departamento, pero yo no soy abogado. Ese documento que me entrega la IA, yo tengo que cotejarlo con un especialista. Y así, o sea, abogado, médico, periodista, comunicador, etc. En mi terreno sí soy especialista, pero en la profesión o especialidad de otros no. Entonces ahí es importante dentro de ese proceso de alfabetización que la gente sepa qué es un deepfake, cómo funcionan los algoritmos que rigen hoy nuestra vida diaria gracias al teléfono celular, y también está en el microondas, también está en Netflix, también está en el carro con el sensor, también está con la velocidad crucero del vehículo, está en todos lados el algoritmo. ¿Qué hace un bot? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo programo? ¿Qué instrucciones sigue? ¿Cómo rastreo fuente? ¿Qué son las fuentes de información? ¿Infosiberia es una fuente de información o La Nación es una fuente de información? Los dos son de Argentina. Obviamente yo le diría a La Nación, porque tiene una marca de arrastre de años, e Infosiberia es un medio digital que en la portada nadie que tiene noticias del año 2022, pero en la parte superior sí destaca lo del momento porque tiene un sesgo ideológico.
¿de acuerdo? Entonces, es importante eso, entender eso, cómo funciona, y los patrones, cuáles son los patrones de manipulación que existen. Obviamente todo eso en educación cívica en los colegios, desde primaria, secundaria, y algo muy importante es entre los periodistas, y no principalmente en tanto los de Lima, sino en las regiones. Es impresionante las veces que he detectado cómo comparten información falsa. El año pasado compartieron una foto que Ronaldo y su esposa estaban en Machu Picchu. Eran 4 fotos creadas con IA y no son medios digitales, son periodistas entusiastas o gente que le gusta compartir, pero se asume el nombre de un medio de comunicación. Chumbivilcas te escucha, Cusco contigo, fanpage en Facebook y todos comenzaban a compartir como un efecto naipes la misma fotografía con la misma historia. Otra historia similar fue una paloma mensajera espía, que la habían encontrado en una plaza. Y todos compartían lo mismo. O sea, hace falta ese tipo de concientización del fomento de la alfabetización digital en esos periodistas. Y ahí creo que la empresa privada y también las organizaciones tienen un rol social clave dentro de sus programas de relacionamiento con los medios de comunicación, porque los periodistas en las regiones realmente no tienen muchas oportunidades de participar en estos eventos o participar en foros o programas de capacitación. Y las únicas veces que sí he llevado a ellos ha sido justamente gracias a los pisos de empresas interesadas en tener mejores vínculos con los periodistas a través de programas de capacitación. El otro tema es el fomento del pensamiento crítico, se habló aquí, ¿no? Que a pesar de compartir, ¿no? Discutir ese tipo de temas, lectura crítica de medios, de todo tipo, impresos, digitales y televisivos, en el aula. Es súper importante también trabajar eso en los colegios. Y uno que le atañe mucho a los partidos es que tienen que tener un código de ética digital. No creo que ninguno lo tenga, la verdad. Tengo mis dudas que tenga un partido, tengan esos códigos ya incorporados o se les ha exigido un código de ética digital. Pues si no lo han hecho, que es lo más probable, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos de derechos a exigirse y sobre todo a identificar estos patrones de malos comportamientos respecto al uso de la inteligencia artificial. Para cerrar, en realidad la amenaza no es la IA. La IA es ahora parte de una estrategia de comunicación de estos grupos y movimientos políticos. La gran amenaza para los peruanos a puerta de la campaña electoral está la ignorancia con la que algunos la usan. Y ojo, no hablo ahí de periodistas de regiones. He detectado en medios de comunicación tradicionales periodistas renombrados que asumen que la IA es un oráculo y yo le puedo preguntar cualquier cosa, y lo que me responde es la verdad. No es así. Todas las respuestas que me entregan estos modelos de lenguaje están basados, por un lado, en datos de Internet, con todos sus sesgos que existen, y por otro lado, que es la conjugación de algoritmos, redes neuronales, machine learning, deep learning, y me entrega una respuesta predictiva. Por eso yo decía que no sabe nada, no tiene conocimiento propio. Entrega respuestas en base a predicciones de palabras. Tal cual cuando ustedes están en WhatsApp, están escribiendo a un amigo y automáticamente le compone la palabra y está basado en el patrón de recurrencia de esa palabra. Si quisieron poner amigo y le salió el amor, es porque se puso la palabra amor. Entonces, es por recurrencia de uso. Ese software chiquitito es inteligente en el WhatsApp. Ahora imagínense ChatGPT, Gemini, que tiene millones y millones de palabras obtenidas en Internet, entrenadas obviamente para dar una respuesta que sí tiene sentido, pero hay que validarla siempre. Enseñemos a la gente a no ser ingenua. Y creo que yo agradezco que espacios como estos pues, permitan dar esa oportunidad como comunicador, consultor independiente, como no represento en realidad ninguna institución, lo hablo a título personal, que me permitan poner sobre la mesa que aquí la amenaza es la ignorancia con lo que algunos la usan y la ingenuidad con que otros la consumen, incluso la replican, ¿no? Así que eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Alice. Los voy a agregar a la pantalla destacada. Juan Carlos, si puedes dejar de compartir un momentito la pantalla. Ya estamos los tres. Tenemos algunas consultas de los asistentes. Ya, hay una pregunta que es muy interesante y que tiene que ver con algo que mencionó Juan Carlos, que es
los gobiernos cuánto pueden hacer por regular la IA. Y a propósito de eso, justo hace una semana, viendo un conversatorio al respecto, había un tema muy interesante, ¿no? Que hasta qué punto la regulación puede seguir el ritmo de la evolución de la IA, ¿no? Y que más que regular la tecnología como tal, lo que se debe pensar al momento de la regulación es pensar en los escenarios en que esa tecnología se puede aplicar. ¿No sé si tienen comentarios al respecto, Alice, Juan Carlos? Si puedo. Sí. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, evidentemente, la ruta maestra para enfrentarse a los riesgos que se vienen sería y es la educación digital, lógicamente, una ciudadanía informada, capacitada, además enfocada a los usuarios para que aprendan no solo a utilizar la tecnología, sino que a conocer los mecanismos que la caracterizan es el primer camino a emprender. Pero como decía al principio, estamos hablando de un fenómeno que se desarrolla a una rapidez vertiginosa y sabemos muy bien, una de las cosas que podrían hacer los gobiernos precisamente es alimentar proyectos de capacitación y alfabetización digital, pero sabemos muy bien que esto toma tiempo y además hay poco esfuerzo por parte de la gran mayoría de los gobiernos del mundo, o sea, del norte y del sur del mundo y del este y del oeste. Entonces, claro, yo creo que en el caso específico también hay que tomar en consideración una combinación de ambas cosas, porque, no sé, lógicamente los gobiernos tienen el deber de proteger la libertad de expresión, pero la tecnología no, como decíamos, no está por encima de todo derechos, ¿no? No podemos pensar que el derecho a la libertad de expresión es absoluto y entonces no se puede hacer nada, porque, por ejemplo, se podría abordar el tema de la transparencia sobre los contenidos automatizados. Se podría pensar en limitar el microtargeting político o por lo menos transparentar cómo funciona el microtargeting de una forma que el usuario pueda escoger si quiere y acepta que le targeticen o no, cosa que por ejemplo en Europa ya se puede hacer, porque yo en Meta puedo desactivar o activar un filtro escogiendo si quiero recibir publicidad política o no. Esto está totalmente en mi derecho porque el derecho a la libertad de expresión, entonces el algoritmo no influye de alguna forma en cómo circula la información. Yo no estoy escogiendo o al expresarme tampoco escojo directamente a mi público porque hay un algoritmo que guía todo esto y el algoritmo, cómo funciona el algoritmo, es opaco. Entonces, hay pequeñas cosas eh, que se pueden a mejorar, transparentar. Y si bien es cierto que no se puede prohibir el uso de inteligencia artificial generativa, que además puede aportar, como decíamos al principio, positivamente también en el debate público incluso, pero o en mecanismos del propio sistema, proceso electoral, pero, por ejemplo, se puede restringir su uso en contextos sensibles, se puede moderar la difusión o prohibirla durante el silencio electoral, el uso de inteligencia artificial durante el silencio electoral, porque imaginando un ejemplo concreto, pura imaginación, pero si durante el silencio electoral se saca un deepfake de un candidato X haciendo una declaración totalmente imprevisible, engañosa, que pueda de alguna forma orientar el votante, de hecho se está influyendo con una tecnología donde existe un marco legal de silencio electoral. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Evidentemente, no es un tema sencillo y la vía maestra es la educación. Yo veo, además, porque hablando de lo que podrían hacer los gobiernos, veo que uno de los participantes
sugiere algo que podrían hacer los gobiernos. Alfredo Velasco, que además es uno de los autores del texto que acabo de poner en el chat que mencioné, Engañósfera, que dice, si las piezas generadas por inteligencia artificial y la desinformación no tienen difusión a través de vectores, no logran impacto. En este sentido, ¿cómo explicar el por qué las autoridades no hacen nada en trabajar, a apoyar a quienes trabajamos para destruir las redes de desinformación que ya son transnacionales? O sea, apoyar a las realidades de la sociedad civil o los medios de comunicación, los verificadores de noticias que se comprometen para llevar a cabo este tipo de trabajo, ya sería junto al tema de la capacitación, de la alfabetización digital, apoyar a estas realidades podría ser otra forma de, ¿no?, tomar acción sin darle prioridad a la regulación. Pero yo creo que ahí, por eso es importante hablar de colaboración multisectorial, porque habría que ponerlo todo en la mesa, porque si es verdad que hay derechos y principios que hay que tomar en cuenta seriamente y tal vez priorizar, mm, analizándolo en profundidad, se pueden encontrar compromisos y soluciones razonables que garanticen el respeto de dichos principios, pero al mismo tiempo protejan a los usuarios de estas dinámicas manipulatorias. Juan Carlos, ¿quieres Eh, comentar algo al respecto? sí, en realidad, yo creo que habría que condicionar a los partidos políticos, ¿no? Bueno, yo sé que están condicionados al momento de registrarse, pero me parece que esos conocimientos son de la década de los 70, los 60, ¿no? O sea, no están actualizados con nuestros tiempos, ¿no? Y a mí la verdad que me sorprendió mucho que la gran cantidad de partidos políticos que tenían firmas falsas de adherentes. Entonces eso me genera una sensación de que si no han tenido la ética suficiente para por lo menos inscribirse realmente con adherentes, ¿qué van a hacer en el escenario digital ante esta oferta de cursos de IA para generar mensajes emotivos antes que racionales? Eh, o sea, ese es el punto de partida, ¿no? Yo creo que si tuviéramos mejores filtros en avalar la existencia de determinados partidos políticos, no necesariamente como lo hacen en los 70 o los 60, que su ideario político, que se nombró al líder, que fue una elecciones primarias, y todo eso, ya lo sabemos, sino que adaptarlo a los nuevos tiempos, ¿no? Las exigencias, el que, por ejemplo, si se detecta información en el cual haya elementos de empleo de bots, por ejemplo, otros que hoy en día son visibles, no voy a decir nombres, pero ahorita, por ejemplo, hay un candidato que está deshojando margaritas que utiliza una red de trolls y bots para difundir, entre comillas, sus obras, aunque por cierto muchas están incompletas. Eh, Total libertad con eso, nadie lo sanciona. Yo recuerdo una vez cuando trabajé en una entidad pública, como el Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus abogados, nos mandaban semanalmente reportes. Yo era responsable de las redes sociales de esa entidad, donde nos decía que la bandera que aparecía en la foto, el color amarillo, era similar a la del partido del alcalde y que teníamos que retirar esa foto y nos obligaban a eliminar las fotos. Nos obligaban a eliminar incluso hasta capacitaciones en streaming, la época de la pandemia, porque había un color celeste que era similar al partido X. O sea, eran muy exigentes y siempre nos obligaban a eliminar publicaciones o cambiar. Entonces yo me pregunto, si hacen ese tipo de labor preocupándose por las fotos o elementos que suelen aparecer cuando se publica en Facebook o en la red social X, ¿por qué no mejoran ese sistema de fiscalización, eh, preocupándose por los mensajes emotivos que salen a través de videos e imágenes de partidos políticos en tiempos electorales? Recuerden incluso sus observaciones llegaban en papel impreso y querían que las respuestas nuestras de que ya eliminamos se las manden en papel impreso. Y dice, pero, o sea, gastar papel del Estado para algo tan, o sea, no entendía la lógica del derecho detrás de esa acción en tiempos digitales. Entonces yo creo que ahí falta también un tema de adaptación a los tiempos actuales. Ya se mencionó pues que la tecnología va mucho más rápido que cualquier norma de regulación.
Pero yo creo que sí pueden haber condicionantes éticos en el proceso de inscripción de partidos. Yo la verdad que estoy muy sorprendido, por ejemplo, personal, por tan cantidad de partidos políticos para votar. Y no les miento, los jóvenes, porque tengo hijos que el mismo día me decían, "Y papá, ¿por qué voy a votar?" ¿No? O sea, una hija nomás leía los idearios, comparaba, analizaba, y la única, pero era una de tres, o sea. Entonces, y por eso sucede fenómenos como los que hemos vivido los últimos años, ¿no? El cambio, por suerte la economía se mantiene estable, pero esos fenómenos y los que tenemos ahora en el Congreso igual, o sea, por eso es que se dan ese tipo de situaciones y la verdad es que es muy difícil salir, es como la carrera de ratón, es muy, a pesar que existe IA y tecnología, no salimos de esa carrera, ese círculo, ¿no? Muchas gracias, Jesús, Juan. perdón, no sé si puedo contestar a un par de Sí, preguntas que veo sí, en sí, sí, el chat de, por supuesto, Alice. ¿sí? De Kai, que, bueno, Schaffer, que seguramente he pronunciado mal, pero que dice, la creación de normas internacionales o nacionales y la alfabetización digital son estrategias más a medio y largo plazo. ¿Qué aconsejan al OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones en términos de medidas a tomar para reforzar la confianza de los votantes en el próximo proceso electoral? Pues algo que se me ocurre, que creo que está muy al alcance de organismos electorales como la OMPE, es incluir dentro de su estrategia de orientación electoral, de información al votante, que siempre se suele desarrollar, implementar contenidos que hablen de la desinformación, contenidos audiovisuales que expliquen la desinformación, que alerten a la ciudadanía sobre sugerencias básicas de cómo se puede sospechar que un contenido no sea real, por ejemplo, ¿no? O unos tips, explicar el fenómeno, las técnicas que se conocen, porque al final, como decimos, son transnacionales, se reproduce de país en país, entonces hay literatura, o sea, explicar las técnicas posibles, entre las cuales la que mencionamos de suplantación de identidad de medios, de instituciones, para transmitir información, desinformación. O sea, no deben ser muchos, pero es un trabajo que ya se lleva a cabo, entonces realmente se trata de añadirle un capítulo, no solo explicar dónde votar, cómo votar, por qué votar, cuándo votar, sino que también hacer alfabetización digital sobre temas electorales y desinformación, por ejemplo, algo muy concreto que creo que se podría. Y en este sentido me atrevo también a decir, hacerlo en colaboración, de ser posible, con otras entidades, academia, fact-checkers que conocen el tema y entonces tienen cierta capacidad, conocimiento y precisión en abordarlo. Y sobre todo medios de comunicación, porque los medios de comunicación amplifican la difusión de este tipo de contenidos, porque si bien es verdad que hay una inversión, pero es obvio que el alcance se mantiene limitado utilizando solo las redes sociales de las instituciones o la publicidad gratuita que tiene a disposición a lo mejor en los medios tradicionales, ¿no? Pero también se pueden construir colaboraciones con radios, con medios, para que amplifiquen estas campañas para que se llegue a un público mayor, que además son cosas que ya en procesos anteriores en el Perú, colaboraciones entre fact-checkers, medios de comunicación tradicional, ya se han visto, entonces realmente es como dar un paso más. Y este tipo de campañas se han realizado también en otros países de América Latina, entonces hay know-how, ¿no? A través de intercambios de experiencias se puede jugar con antelación, en lugar de esperar a las elecciones, empezar este tipo de campaña meses antes para que las personas vayan haciéndose una idea. No servirá para resolver el fenómeno de la desinformación, pero sí para tener una ciudadanía más informada, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. Y el otro de un participante anónimo: buenos días. En el caso de nuestro país, en Perú, hay zonas en las que es difícil el acceso a la tecnología, sobre todo en partes alejadas como en la sierra. ¿Cómo se les puede orientar a ellos para que no caigan en engaños?
hay muchos que no saben por quién votar. A ver, ahí existe, creo yo, un problema serio que son los planos cero rating de las plataformas, bueno, de las compañías telefónicas, que básicamente lo que hacen es, son como figuras que se inventaron las plataformas para que la gente compre un plan de datos con el cual puede acceder a un tiempo limitado de datos, pero sí tiene acceso infinito a aplicaciones como TikTok, como Meta, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Plataformas de Meta, WhatsApp, que también es otra de los canales a través del cual circula mucha desinformación. O sea, antes de todo denunciar que o sea, lógico que tiene interés económico todo esto, pero lógicamente lo que se produce en la realidad es que estas personas que viven en lugares aislados a lo mejor reciben desinformación a través de estas aplicaciones de redes sociales y no tienen acceso realmente a una cantidad importante de datos como para poder buscar, contrastar, averiguar. Entonces se produce un cortocircuito. Esto es algo que yo sepa, este tipo, por lo menos en Italia no existe. No lo he visto en ningún país europeo que haya visitado este tipo de plano. No lo he visto ofrecer por parte de las compañías telefónicas. Yo creo que esto ya es algo muy típico de ciertos países de Latinoamérica, lo he visto en África. Ahora, lo que se puede hacer, yo creo, es fomentar, financiar proyectos de eh, educación de periodistas y de sociedad civil en estas zonas mucho antes de las elecciones, a través de la cooperación internacional, a través, no sé si el Consejo de la Prensa Peruana tiene este tipo de opción, de tipología de proyecto. Yo lo he visto implementar este tipo de talleres, seminarios por parte de organizaciones como Idea Internacional, el PNUD, multiplicar este tipo de actividades con tiempo antes de las elecciones, de manera que, como una cascada, de hecho, a los residentes de esas zonas le llegue de nuevo alfabetización digital y capacitación, básicamente conocimiento, estímulos para poder detectar desinformación. Entonces, si me permites, Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, ¿querías agregar algo? sí, me parecen buenos puntos los que ha planteado. Si bien es cierto, como se da aquí un comentario anónimo, eh, respecto a la conectividad en las zonas rurales. Eh, yo justo hace unos meses estuve en Juanjuy, la zona remota, y detecté que en algún momento un programa de radio, un radio tropical, eh, que tiene canal de televisión y radio, ellos hacían enlaces en vivo con un reportero que estaba en la ciudad. Y yo le decía, bueno, yo estaba con la señora del operador móvil y decía, pero ¿cómo se conectan? Porque llegó un momento en que tenían trabajos en Pacaya Samilla, pues una canoa navegando, pero ahí no llega Movistar. O sea, no es que tenemos Starlink. Starlink es un sistema de conexión satelital con baja latencia porque está a menor altitud hacia la Tierra. Son 20.000 satélites de Elon Musk. Está ofreciendo conectividad, porque también me pasó en Tacna. Una exposición, yo usaba mi móvil como no había, el Wi-Fi era cerrado, usaba mi móvil y se caía cada rato porque no tenía 4G, tenía 3G. Y los chicos de comunicaciones sacaron una antena de Starlink, la apuntaron al cielo y todo mejoró, a alta velocidad. Lo que voy es que existe tecnología alternativa, porque, ojo, lo de Starlink no es para un solo usuario. Creo que cuesta $150, pero se puede compartir entre varios, en comunidades, por ejemplo. Eh, y en esas zonas, el medio de comunicación que predomina es la radio. Creo que los periodistas radiales pueden jugar un rol clave en zonas rurales respecto al tema de la desinformación y los deepfakes. E incluso, ahora que hablabas de masificar las advertencias, qué es un deepfake, cómo identificarlo, cuáles son los patrones, etcétera,
Eh, los folletos que reparten universidades o academias, que muchas veces solamente usan en la portada el programa, digamos, de capacitación, etcétera, y muchas veces en el anverso queda en blanco. Y no sería mala idea, pues, usando una infografía o un diagrama explicativo, en la parte trasera explicar todos los detalles respecto a qué es el deepfake. Y eso puede aplicar incluso hasta para los volantes que hacen en campañas de vacunación, de entidades públicas. Eh, Creo que de esa forma podemos ayudar a que ese tipo de mensajes lleguen en lugares pues, donde no existe la alta conectividad como la tenemos en la costa y en capitales de departamento, porque de verdad que es necesario y muy importante que los peruanos apliquen el pensamiento crítico, que no sean tan ingenuos al momento de votar, que no vamos a cometer los mismos errores de siempre. Y la única forma, y hoy que la televisión pasa a segundo plano, que los medios siempre se pasan a un segundo plano y que TikTok se erige como la principal fuente de noticias, o que los programas en stream, estos que pasan en YouTube, donde a cada rato vemos que comparten debates y discusiones, eh, tienen esta forma y se convierten, aparecen los famosos influencers, creo que también podrían colaborar con ese tipo de mensajes que pues permitan que efectivamente no sigamos siendo ingenuos al momento de votar, ¿no? Y sobre todo ser blanco de esos mensajes emotivos en campañas electorales. De acuerdo. Bueno, ya estamos un poco fuera del tiempo, pero un poco para comentarles a quienes están conectados, ¿no? Es importante también tener en cuenta que la OMPE tiene una iniciativa que es el Observatorio Interamericano para el Combate a la Desinformación Electoral, que es precisamente a través de este observatorio que hacemos estas capacitaciones, estos webinars, ¿no? Tenemos tanto cuenta de Facebook, cuenta de TikTok, Instagram, cuenta de X o lo que antes era Twitter. Aquí no solo compartimos los webinars, sino también compartimos información, data importante sobre desinformación, consejos claves para identificar desinformaciones, ¿no? Por ejemplo, en TikTok solemos subir contenido que tiene un sentido utilitario. Esto les recomiendo seguirlo porque de verdad cada semana publicamos contenido que es muy relevante, sobre todo para el ciudadano, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que la alfabetización digital se queda en la herramienta y no en profundizar en la herramienta, no identificar cómo podemos verificar, por ejemplo, una desinformación, identificar un deepfake, que es cuando ponen en un personaje, ponen el rostro de otro y te hacen creer que un famoso o una persona X está, un poco como el ejemplo que mostró Juan Carlos, está diciendo algo que no corresponde o que es falso. Entonces los invito a seguirlo, lo encuentran como Uniore Observa. Igual les vamos a hacer ya las redes, en el momento de hacer ya su certificado. Voy a consultar de manera interna después con los ponentes. Alguien preguntó si se les podía hacer ya las presentaciones. Eso lo conversamos luego. De ser posible, si es que se puede, lo vamos a mandar vía correo electrónico con los certificados. Les recuerdo además que todos los webinars quedan grabados en nuestra cuenta del observatorio, tanto ese como los anteriores, por si quieren revisar algo nuevamente. Otra vez, Juan Carlos, Alice, muchas gracias por su participación. Esperamos contar con ustedes nuevamente en una próxima ocasión. Había una pregunta interesante sobre el tema de qué pasa con las zonas del Perú que no acceden a conectividad o que tienen una conectividad limitada. De hecho, un trabajo importante que realiza la OMPE tiene que ver con lo que voy a dejar de compartir un momento. Lo que hacemos en OMPE tiene que ver también con el trabajo de los chalecos azules, ¿no? Que van por ejemplo, a las provincias o a las zonas rurales precisamente a capacitar. Y esas capacitaciones incluyen no solo el tema electoral, sino a quienes hacen el trabajo de comunicación, también reciben capacitaciones de parte de la oficina central y con especialistas sobre temas de desinformación, de inteligencia artificial, para que ellos hagan llegar también esta información precisamente a estas zonas rurales o a estas zonas alejadas del país que no acceden a conectividad. Entonces, es un trabajo que se realiza, obviamente es un trabajo muy demandante porque tienes que llegar a la localidad y lamentablemente también la ausencia de conectividad en determinadas zonas limita mucho el alcance. Es un esfuerzo que sí se está haciendo. Eh, bueno, les agradezco nuevamente. Nosotros hacemos estos webinars de manera bimensual. Eso quiere decir que para agosto estamos realizando una nueva edición.
les vamos a hacer llegar sus certificados de constancias a sus correos electrónicos con los datos que hayan ingresado en el formulario de registro. En caso hay algún error al momento de recibir su certificación o su constancia de participación, nos escriben si es que hay un error en el nombre o en el apellido y lo corregimos. No, muchas gracias. No olviden seguir al observatorio y seguir las redes de hombres para estar bien informados. Hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación.